En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que estamos conmemorando a San Blas, obispo y mártir. Vamos a pedir por intercesión de San Blas, por el eterno descanso de Sergio Alfonso García Maguey, a sus 9 días, Delfino Torres Garcés, 6º día de novenario, Guillermo Rodríguez Yescas, 3er día de novenario, Luis Daniel Monroy Rodríguez, 4 meses, Guadalupe Yescas Vallejo, Guillermo Rodríguez Gastelún, Mercedes y Manuel Guerra y todas las almas del purgatorio. Pedimos también por la salud y la pronta recuperación de María Begoña Telles Almamen, Ángeles Guerra, Sofía Padilla, familia Guerra Trejo, la salud y las necesidades de la familia Montero Domínguez, salud, bienestar y necesidades de Roberto Alejandro Hernández Bello y Citlali Zuleika Bello Medina, salud, bienestar físico y espiritual de Almendra Talía Ortega Muñoz, salud y conversión de la familia Ortega Muñoz, por la salud física y espiritual de la familia Velázquez Valles, la salud física y espiritual de Fanny Valles, y por las intenciones que se van anotando durante esta transmisión. Para iniciar esta celebración, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores y pidamos el perdón al Señor en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo. Si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron
que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del pueblo, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel, otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti, Señor, qué bueno eres? Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas
cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces lo habían intentado sujetar con argollas y cadenas, pero él rompía esas cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros y en los montes, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que, por Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en aquellos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el mar y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que sucedía. Se acercaron a Jesús y vieron al que antes estaba endemoniado, pero ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo y los que lo habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se los permitió y les dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuenta de lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por toda la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían quedaban admirados. Palabra del Señor. Hermanos, estamos leyendo este Evangelio de San Marcos, que hoy nos presenta este relato de este hombre que está endemoniado. Y en el fondo este relato es un tanto complejo, ¿verdad? Porque el tema de los cerdos que se avientan, ¿verdad? ¿Qué significa todo eso? ¿No? ¿A qué se refiere con ello? Bueno, pues primero que nada es un hombre que está lleno de violencia, que finalmente la manera como lo va describiendo precisamente el evangelista es precisamente presentarnos a un hombre que vive de la violencia, que ha decidido resolver todo con violencia y que por lo tanto esa violencia lo ha aislado de los demás y por lo tanto lo ha hecho perder su esperanza. Fíjense cómo la violencia lo va describiendo, ¿no? Un hombre que vivía primero que nada entre los sepulcros, por lo tanto es un hombre que es violento y vive entre los sepulcros, o sea, en lugar de los muertos. Nadie va a vivir en un sepulcro, ¿no? Alguien que vive entre los sepulcros significa que se considera como muerto, ¿no? Significa que es un hombre que vagabundea ahí por los sepulcros porque para él, ¿verdad?, es como si estuviera muerto. ¿Qué es la violencia, por lo tanto? La violencia es casi una expresión de muerte. Por eso dice que vivía entre los sepulcros. La persona que se vuelve violenta, que siempre es agresiva, es como si viviera entre sepulcros. Porque en el fondo la misma violencia lo acerca a la muerte. Lo acerca a la muerte por un lado porque la violencia destruye, ¿no? Destruye a los demás. Pero también lo acerca a la muerte porque él mismo se aleja de los demás, ¿no? La violencia le impide, ¿verdad?, relacionarse bien con los demás. La violencia le impide estar bien con otros, al contrario, se va alejando, se va distanciando de ellos, ¿no? Por eso dice que vive entre sepulcros. Está describiendo entonces qué hace la violencia: distanciarnos de los demás. Parecemos muertos, ¿no? En segundo lugar dice: nadie lo podía sujetar ni con cadenas ni con argollas porque la rompían. Es decir, nadie se le puede acercar. Una persona que es agresiva, que es violenta, obviamente nadie se le puede acercar. Y aunque algunos tratan precisamente como de estar con él, de calmarlo, él no permite que nadie lo calme, ¿no? Él prefiere su violencia, ¿no?
Porque en el fondo, obviamente aquí habla de las cadenas, ¿verdad? Como un sentido de dominarlo, ¿verdad? Como si fuera alguien terrible, pero en el fondo significa que obviamente la persona que ha decidido por esta violencia, nadie se le puede acercar. Y por lo tanto, al no poderse acercar, significa que entonces él prefiere su violencia, no quiere otro camino, no anhela otro camino, sino el de la violencia, ¿no? Quiere decir que nadie lo puede hacer entrar en razón, ¿no? Ha preferido la violencia, entonces lo ha alejado de los demás, es como si estuviera muerto. Nadie puede acercársele a él, ¿no? Y por lo tanto ha decidido ese camino. Y finalmente dice, pasaba días y noches en los sepulcros y en los montes. Y entonces está en los sepulcros, que decíamos que es el signo de la muerte, ¿no? La violencia que destruye. Y en los montes, ¿qué significan en los montes? Los montes, ¿verdad? Pues en la Biblia, ¿verdad? Cuando aparece en plural las montañas, ¿no? Los montes, las montañas, se refiere a los falsos dioses. Las montañas se refiere a la idolatría. Por lo tanto, andar entre las montañas significa confiando en otras seguridades que no es Dios, porque el monte en singular significa Dios, ¿no? Las montañas en plural significan los falsos dioses. Por lo tanto, aquí sí que este hombre anda entre los falsos dioses, en sus falsas seguridades. Por lo tanto, representa que la violencia que hace, que el hombre tenga falsas seguridades. ¿Por qué alguien es violento? Porque confía en otras cosas, ¿no? Confía en su fuerza, confía en sus palabras, confía en sus ideales, que no se da cuenta que lo alejan de los demás, pero él confía, nos tiene como un ídolo, ¿no? Porque para él es lo más importante, ¿no? Porque para él es lo fundamental, ¿no? Y por eso entonces anda entre las montañas. Y finalmente dice, estaba gritando y golpeándose con piedras. Entonces él mismo se va lastimando. Porque una persona que es violenta con los demás no nada más lastima a otros, se lastima a sí mismo, ¿no? Por eso dice que se pegaba con piedras, ¿no? Porque efectivamente se estaba lastimando. Fíjense cómo este relato, ¿verdad? No nada más hay que verlo como un hombre endemoniado y ya no. Este relato trata precisamente de retratar, ¿no? De hacer visible quién es un hombre violento. El violento es el que vive solo, no se va quedando solo en los sepulcros, porque en el fondo está muriendo. El violento es aquel que se queda con sus propios ideales, ¿no? Vivía entre las montañas. El violento se va autodestruyendo, ¿no? El violento no acepta a otros, ¿no? Se va alejando de los demás, rompe las cadenas, no le interesan los demás. Es un retrato, un reflejo de una persona que es totalmente violenta. Y cuando llega Jesús a este lugar, dice que el hombre fue corriendo de inmediato. Y va corriendo precisamente porque piensa que Jesús puede ayudarle en su violencia. Que Jesús le va a dar la razón de ser violento, de lo que él está haciendo, ¿no? Que lo va a apoyar. Pero curiosamente cuando llega con Jesús, dice, le gritó a voz en cuello, ¿qué quieres conmigo, verdad? Hijo del Altísimo, ¿no? Y dice el Evangelio, esto le dijo porque le había dicho que al demonio que saliera de él. Fíjense cómo de inmediato, ¿verdad? Él pensaba que Jesús le iba a ayudar. Cuando Jesús le dice, ahí salte de ahí, no, o sea, deja tu violencia, deja tus agresiones, deja tus divisiones, ¿verdad? Deja esas ideas locas. Se enoja, ¿no? ¿Qué quieres conmigo? Déjame en paz, ¿no? Como diciendo, estoy feliz así, ¿no? Y vemos cómo Jesús de inmediato, ¿verdad? Decide que salga precisamente, ¿verdad? El endemoniado, ¿verdad? Preguntándole su nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Legión, ¿no? La legión, ¿verdad? Pues hace referencia al ejército del Imperio Romano, ¿verdad? Que es un conjunto de hombres, ¿verdad? Que va formando parte del ejército. Por lo tanto, ¿qué significa el nombre legión? No solamente significa que sean muchos, legión significa que es la razón de su agresividad. Él cree que la única manera de liberarse, ¿verdad? Es ser violento como los romanos. Y entonces Jesús dice, a ver, ya, basta, sálganse de ahí. Y entonces ocurre este relato extraño, ¿no? Que dice que salen los demonios y se van a los cerdos. ¿Por qué se van a los cerdos? ¿Qué son los cerdos? Los cerdos, ¿verdad? Nos recuerdan, ¿verdad? Que dentro de la Biblia los cerdos es un animal detestable, ¿verdad? Los judíos en sí mismos no comen, ¿verdad? El cerdo, porque se les hace un animal desagradable, un animal sucio, ¿no? En sí mismo. Entonces, los judíos no comen cerdo, por lo tanto los cerdos son el símbolo de lo más degradante que puede existir, ¿no? De lo más absurdo que puede haber, ¿no? Los cerdos es algo que no les gusta a los judíos. Y sin embargo los demonios dicen, queremos irnos a los cerdos. ¿Por qué piden irse a los cerdos? O sea, vamos a dejar a este hombre, pero vamos a los cerdos. O sea, significa que esta violencia, ¿cuál es el destino de la violencia? Los cerdos. ¿Cuál es el destino de la violencia? Estos animales. Es decir, ¿cuál es la última palabra, ¿verdad? Para la violencia? Irse con los cerdos, con lo más desagradable. En el fondo, ¿qué está diciendo el Evangelio? La violencia, efectivamente, es algo desagradable. Tan desagradable como un cerdo. Ese es el único lugar al que pueden irse, ¿no? Ese es el único lugar al que pueden aspirar. Lo desagradable, lo impuro. Y dice que los demonios, ¿verdad? Se van a los cerdos y los cerdos se avientan en un acantilado, ¿verdad? Y se ahogan en el mar.
Y es una cosa terrible, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, no? Porque entonces aquí, fíjense, la imagen es muy importante, ¿no? Están los cerdos, ¿no? Que es lo impuro, lo desagradable. Los demonios de la violencia se van ahí, demostrando que la violencia es desagradable. Y acto seguido los cerdos se avientan y se ahogan en el mar. ¿Qué significa que se ahoguen en el mar? El mar, ¿verdad?, es un símbolo de la maldad. El mar es un símbolo de la destrucción. Quiere decir que el hombre violento terminará al final autodestruyéndose. Por eso los cerdos se mueren. Por eso se ahogan en el mar. El mal siempre se destruye a sí mismo, ¿no? El que opta por el mal, el que opta por la violencia, el que opta por la guerra, el que opta por la destrucción, al final se termina autodestruyendo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por eso dice que los cerdos se arrojan al mar y se ahogan. Está diciendo el texto, al final de cuentas, ¿cuál es la última palabra del violento? ¿Cuál es la última palabra del que obra mal? Su autodestrucción. Terminará destruyéndose, terminará acabándose. Es lo que está diciendo el texto. Por lo tanto, quiere decir que el que opta por la violencia al final se terminará autodestruyendo. Pero el que se libera de esa violencia, dice, entonces este hombre apareció, dice ahí, el texto va diciendo, lo va describiendo luego, ¿no? Estaba en su sano juicio, o sea, ya no estaba gritando como loco, estaba sentado y vestido. Y entonces aparece ese hombre que está en su sano juicio, primero. El segundo dice que estaba sentado. ¿Qué significa que esté sentado? Estar sentado, en la Biblia significa que domina su vida. Antes no dominaba su vida, andaba gritando, andaba diciendo de cosas. Ahora está sentado porque domina su vida. Y finalmente dice que estaba vestido, dando a entender que antes no tenía ropa, ahora con su ropa destruida, ¿no? ¿Qué significa eso? Estar desnudo significa que no tiene dignidad, que no tiene su valor. Ahora dice que estaba sentado, dueño de sí mismo y vestido. Es decir, ahora es dueño de sí mismo y tiene su dignidad recuperada. Ha recuperado su dignidad. Al rechazar la violencia, ha recuperado su dignidad. Por lo tanto, el texto lo que trata de remarcar entonces con este relato, que si bien es un tanto extraño, es obviamente la postura de la violencia. La violencia no es un camino para resolver nada. La violencia termina como los cerdos autodestruyéndonos. El camino es precisamente abrirnos a la liberación de Jesús, para ser dueños de nosotros mismos, no dueños de nuestros impulsos. Hay que estar sentados, Jesús, no, hay que ser dueños de nosotros, con dignidad, recuperar nuestra dignidad, porque la violencia, en el fondo, nos va quitando dignidad, nos va quitando prestigio, nos va quitando autoridad, nos va quitando todo esto. Cuando nosotros, ¿verdad?, somos violentos con los demás, cuando nosotros, ¿verdad?, subajamos a los demás, cuando nosotros queremos imponernos, aparentemente tenemos poder, pero no es cierto. Con el paso del tiempo esa violencia nos quita dignidad. Ya no estamos vestidos espiritualmente hablando. Ya no nos dominamos a nosotros, nos dejamos mover por cualquier cosa, ¿no? Nos dejamos mover por cualquier impulso, nos dejamos mover por cualquier realidad. Ya no nos damos cuenta de que estamos siendo dueños de nosotros. El que nos va dominando es el enojo, ¿no? El que nos va dominando es la ira, el que nos va dominando es la violencia. Por lo tanto, el relato lo que nos pide el día de hoy precisamente es descubrir hasta qué punto a veces yo he sido presa de esa violencia, de esa agresividad que destruye, que acaba, ¿no? Y que evidentemente poco a poco se apodera de nosotros, ¿no? Y que poco a poco va destruyendo a los demás, que poco a poco va rompiendo nuestra relación con otros, que poco a poco nos va alejando de los demás y no nos permite estar bien con nosotros mismos. Jesús hoy dice, hay que rechazar la violencia. Él no viene a apoyar ningún tipo de violencia, viene a liberarnos, a sernos libres, a que nos sentemos, a que nos dominemos y que finalmente tengamos nuestra dignidad, porque valemos mucho. La violencia no es la respuesta, la destrucción, la guerra, no es la solución a nada, eso termina en la autodestrucción, todo termina destruyéndose. Jesús quiere un camino de armonía, de paz, quiere un camino que construyamos nuestra vida de tal manera que podamos reflejar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Pues pidamos, mis hermanos, a la luz de este texto, que efectivamente seamos capaces de transformar nuestro corazón, que seamos capaces de renovar nuestra vida y que pidamos al Señor que vayamos controlando nuestro interior para reflejar la paz que Él espera de cada uno de nosotros. Que así sea. Hermanos, pidamos al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros, y digamos a cada petición, te rogamos, Señor, para que el Señor guarde su iglesia y vele por su pueblo. Oremos. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompañe a los que están de camino. Oremos. Para que le dé fuerzas a los agonizantes y conceda la conversión a los descarriados. Oremos.
para que el Señor bendiga a nuestros familiares y amigos. Oremos. Para que el Señor dé el eterno descanso a nuestros hermanos difuntos, de manera especial Sergio Alfonso García Maguey, en sus 9 días, Delfino Torres Garcés, 6º día de novenario, Guillermo Rodríguez Yescas, 3er día de novenario, Luis Daniel Monroy Rodríguez, 4 meses, Guadalupe Yescas Vallejo, Guillermo Rodríguez Gastelún, Mercedes y Manuel Guerra y todas las almas del purgatorio. Oremos al Señor. Pidamos por la salud y la pronta recuperación de María Begoña Telles, Ángeles Guerra, José Daniel Villalobos Fuentes, Sofía Padilla, la familia Guerra Trejo, Lorena Susana Escudero Martínez, Laura Gabriela Escudero Martínez, Leticia Guadalupe Escudero Martínez, Isabel Martínez Rivas, Óscar Hugo Villalobos Gutiérrez, Celia Gutiérrez Acosta, la salud y las necesidades de la familia Montero Domínguez, salud, bienestar y necesidades de Roberto Alejandro Hernández Bello y Citlali Zuleika Bello Medina, la salud y bienestar físico y espiritual de Almendra Talía Ortega Muñoz, la salud y la conversión de la familia Ortega Muñoz, la salud física y espiritual de la familia Velázquez Valles, la salud física y espiritual de Fanny Valles. Oremos al Señor. Dios nuestro, que eres siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones que tu pueblo te invoca y haz que confiemos siempre en ti, incluso cuando parece que no nos atiendes. Por Jesucristo nuestro Señor, tenga la bondad de tu para siempre, hermanos. Pero que también de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean aceptables, Señor, estos dones que te presentamos en esta conmemoración de tu mártir San Blas, y que te agraden a tu majestad del mismo modo que fue preciosa ante ti la efusión de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Blas mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar:
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cae en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de la sangre de Cristo.
Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Blas ser fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Hermanos, podemos ir en paz. El día de hoy celebramos